por esa puerta, la otra mitad por esa puerta. Y por esa razón es importante dar los espacios vacíos. También les recordamos de no entrar en el auditorio con alimentos o bebidas y por favor apaguen su celular o ponerlo en modo avión. Buenas tardes ya. Bienvenidos a este seminario extraordinario. Agradecemos muchísimo su presencia porque este es el primero de muchos seminarios que vamos a tener en temas de equidad de género en el Instituto de Biología. Es un gran placer para mí presentarles a la doctora Lucía Siccia. ¿Sí lo pronuncié bien? Ella es doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Realizó 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso en la Facultad de Medicina como becaria doctoral del CONICET. Reorientó su trabajo hacia la epistemología feminista, finalizando el doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras. Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Formó parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde el 2014 hasta el 2018 y en el año de 2017 obtuvo la primera mención del Premio de Bioética auspiciado por la Fundación del Dr. Jaime Roca por su trabajo El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. En el año de 2018 se incorporó al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, el CIEG, con el proyecto La incorporación de la perspectiva de género en la producción de conocimiento biomédico. Y bueno, sin más, los dejo con la doctora Lucía. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias Patricia por la invitación. Celebro que tengamos los encuentros en estas áreas de conocimiento donde parece que el género está por fuera, ¿no? Género en el sentido de cómo impregna el género en nuestra producción. Parece que en estas áreas no nos toca. Entonces, me pone muy contenta cuando estoy en institutos o centros de biología, porque para mí hay un doble punto de contacto. Una es la metodología científica en sí, con la cual identificamos las exactas y naturales o las áreas de STEM, y la otra es el contenido mismo de ciertas áreas de producción de conocimiento en biología. Entonces, me parece que para empezar a hablar, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el título de la charla o el resumen, a lo que quería remitir era, en primer lugar, que yo no trabajo cuestiones estructurales, es decir, la desigualdad entendida en términos físicos del acceso de mujeres y varones equitativamente, ¿no? Techo de cristal, suelo pegajoso, todos conceptos que nos hacen ver que a las mujeres nos cuesta más acceder a ciertos lugares de responsabilidad o a ciertas áreas académicas por el hecho de ser mujeres. Eso es una parte, una forma de hacer ciencia y género, que es válida y es necesaria. Pero hay otro aspecto, y que no es que está escindido, sino que por cuestiones analíticas, una lo disgrega, pero tiene que ver con la producción de conocimiento. Y entonces ahí nos metemos en el área simbólica, en el aspecto simbólico. Tenemos el aspecto estructural y el aspecto simbólico. Entonces el estructural sería lo que podíamos pensar en el siglo XIX, el impedimento físico para que las mujeres ingresen a la universidad. No podían, hasta dentro del siglo XIX. Una vez que ingresan, ahora tenemos que ante un mismo currículum, varón y mujer, es tomado el varón en vez de la mujer, que en los puestos de alta jerarquía son especialmente de dominio masculino, aun cuando, por ejemplo, en las áreas de biología hay muchos espacios de mujeres, ¿no? en las carreras. Y esto se repite también en Buenos Aires, por ejemplo, y en otros países. Y no es casual, porque la biología lo asociamos siempre a los seres vivos, a la tierra, al cuidado, etc., que vamos a ver que tiene que ver con condiciones simbólicas. Pero con estructura entonces nos estamos refiriendo a estos impedimentos. Estos impedimentos que implican encarnar un género y que por ese encarnar género haya desigualdades. Y con esto quiero también precisar que cuando hablamos de equidad de género tenemos que ponerlo en un plano político
en contraposición con desigualdad. No estamos hablando de no diferencias. Estamos hablando que la igualdad implica la no desigualdad en términos de acceso a derechos. Y esto implica respetar las diferencias. Y digo esto no porque crea que haya diferencias dimórficas, entendidas como dos formas asociadas a la genitalidad y por eso a los géneros, donde se justifica, digamos, la genitalidad, ¿no? Sino porque la diferencia es no dimórfica, sino polimórfica, ¿no? Cada persona es diferente. Entonces, cuando hablamos de equidad, hablamos de respeto de las diferencias. Entonces, tomando este aspecto en primera instancia, la segunda instancia que quisiera precisar es cuando hablamos de perspectiva de género, que yo diga que tengo perspectiva de género. No implica que cuando no lo diga no la tenga. Porque cuando yo no estoy diciendo que tengo perspectiva de género, estoy reproduciendo un sistema en el cual hay géneros. Entonces, si yo no cuestiono qué estoy reproduciendo, es porque estoy reproduciendo el género dominante. Entonces, si yo no tengo perspectiva de género, porque políticamente lo estoy diciendo, ¿no? Ahora, si yo digo que no lo tengo, es porque estoy reproduciendo cierto sistema de valores que remiten a un tipo de sujeto. Y este sujeto es el sujeto androcéntrico. ¿Qué características tiene el sujeto androcéntrico? Es varón. Además de ser varón, es cis. ¿Saben lo que es cis? Cis es el prefijo que usamos para señalar a las personas que nos continuamos identificando con el género que nos asignan o imponen al nacer. Ahora vamos a ir a este desplazamiento conceptual entre asignar e imponer, porque tiene un sentido. Pero cis sería eso. Entonces, es un varón cis, es decir, no es trans, no es no binario, no es género fluido, es un varón cis, heterosexual, blanco, occidental, propietario y adulto. Este sujeto androcéntrico es el que empieza a desarrollar un sistema de valores a partir de la modernidad y que va a impactar directamente en la producción de conocimiento científico, en la forma de ver el mundo y en cómo hoy entendemos la ciencia. Entonces, si yo no tengo perspectiva de género en la ciencia, si pienso que no la tengo, es porque estoy reproduciendo los valores que empezó a desarrollar este sujeto. Y esos valores que empieza a desarrollar van a ser funcionales a sus intereses en desmedro de los intereses o del derecho de otras identidades. Entonces, la relevancia que tiene esta forma de entender la producción de conocimiento nos atraviesa a todas y a todos, más allá del área en el que nos desarrollemos o nos desenvolvamos. No es que en las áreas de humanidades hay género y como trabajo con personas, entonces tengo que tener cuidado y ver si mi producción está embebida de sesgos androcéntricos. Esto también es cierto para otras áreas, para áreas como física, como matemática, como las ciencias biológicas. Porque cuando miro un microscopio sigo siendo yo. Por más que me pongo una bata blanca, estoy encarnada. Y en ese encarnar estoy desarrollando y estoy poniendo en práctica este sistema de valores. Entonces, cuestionarlo implica abrirnos a pensar no solamente en términos lineales varón-mujer, sino simbólicamente qué implica varón-mujer, el simbolismo del género. Eso que no importa qué cuerpo lo haga, sino qué valores reproduce cuando lo hace. Entonces acá nos vamos a encontrar con valores que nos atañen directamente. Valores que son criterios que consideramos fundamentales para hacer buena ciencia, como por ejemplo, objetividad, neutralidad, universalidad, abstracción, razón. Todos estos valores, entonces, tienen un momento histórico donde se empiezan a desarrollar. Y no hablo de un punto finito, porque si no entendemos la historia de la ciencia como lineal, eso también es un sesgo androcéntrico, como si hubiera sido siempre en términos de avance y progreso, y que cuanto más tecnología, más conocimiento y más verdad y más acceso tenemos a cómo funciona el mundo. Bueno, en realidad esta es la historia androcéntrica del sujeto moderno. ¿Por qué? Porque la historia tiene avances y retrocesos, porque en vez de lineal tendríamos que conceptualizarla circular, y porque aprender y entender cómo se veía el mundo antes de este desarrollo preindustrial nos va a hacer ver también cómo ahora esta forma de leer la historia de la ciencia, esta forma de producir conocimiento, estos criterios que usamos e implementamos como sinónimos de verdad y de lo correcto, en realidad están históricamente situados y responden a intereses y que son intereses funcionales a este contexto socioeconómico. Esto es relevante porque si no pareciera que cuando venimos acá a hablar de
perspectiva de género en ciencia tenemos que convencer por qué es importante, ¿no? Entonces me encuentro diciendo, la ley de la gravedad no es machista, porque si no se reduce a eso, ¿no? Como la idea del fanatismo. Y metemos feminismo, que no se entiende qué es, porque se dice en todos lados feminismo y es análogo como lo opuesto al machismo, y tenemos que explicar que la ley de la gravedad no es machista. Bueno, es mucho más complejo. Primero, en primer lugar, la ley de la gravedad no es machista, pero la ley de la gravedad la conocemos y la entendemos porque fue habilitado un escenario donde tuvo inteligibilidad esa forma de explicar el mundo. No es que antes no hubo otros Newton u otras Newton, o que quizás en ese mismo contexto hubo más personas como Newton, sino que hubo condiciones de posibilidad para que lo que Newton vio tenga sentido. Y lo vio no porque era un iluminado que le cayó la manzana. Tuvo ideas en un contexto situado, donde se intentaba explicar el mundo de determinada manera. Y ese método de observación habilitó a una manipulación de la naturaleza, a una secularización, a desdivinizarla. En sociedades preindustriales donde se necesitaba la experimentación, la manipulación, el control y el dominio de la naturaleza, en contraposición a una cosmovisión del mundo que tenía más que ver con algo divino, con algo, explicaciones míticas, metafísicas, donde no se habilitaba esa intervención. Entonces fíjense que esto tiene lugar en un contexto. Y cuando digo epistemología feminista, la epistemología va a evaluar la teoría del conocimiento, y desde el feminismo lo que se pretende es justamente analizar las relaciones sexogenéricas en su contexto y cómo impactaron en la producción de conocimiento y en la forma de ver el mundo. Es un análisis crítico, justamente un análisis crítico que no viene siendo el análisis con el cual en general solemos entender el mundo, porque esa forma de entender el mundo tiene que ver con la imposición de este sistema de valores del que les hablé, y que ahora lo vamos a ver en términos de lo dicotómico, ¿no? Porque en el título puse dimorfismo y dicotómico a propósito, porque me parece que es importante hacer también un desplazamiento conceptual. Pero entonces lo que vamos a tener es situada la historia, es situado el contexto modernidad, siglo XVII, sociedades preindustriales, donde se intenta manipular la naturaleza, y entonces eso habilita y da inteligibilidad a ciertas explicaciones del mundo que por ahí antes existieron, pero no tenían sentido. No era que ahora están bien, sino que antes no eran funcionales. Como ahora son funcionales, entonces tienen sentido, podemos describirlas, y tenemos un montón de ejemplos, sobre todo en matemáticas, que me encantan las explicaciones en matemáticas, que parece lo más abstracto y como universal, y está ahí esa verdad por fuera de mí donde yo voy a describirla desencarnadamente. No hay un desdoblamiento de sujeto y objeto. Esa también es otra relación que hacemos sobre la base de este sujeto androcéntrico, pero en realidad estamos interactuando con aquello que conocemos, y a la vez que interactuamos lo modificamos. Entonces, esa pretensión es incorrecta en el sentido de el sesgo que reproducimos cuando pensamos que estamos describiendo algo por fuera de nosotras y de nosotros. Entonces, en esa interacción incluso se pueden explicar hasta, por ejemplo, la introducción del cero en Occidente. Un cero que ya existía, un cero que trajo problemas desde Aristóteles metafísicos, con la visión de ver el mundo, con el infinito, con la nada, y problemas religiosos, y después adecuados a la modernidad y a las sociedades preindustriales, el cero cobra sentido como lo conocemos hoy. Entonces, fíjense qué importante es conocer la historia, porque si no pareciera que la verdad matemática es la de hoy, y esa sí va a ser así siempre. Y en realidad no sabemos si va a haber otra explicación del mundo donde esas ecuaciones hoy pierdan sentido, donde los límites, los conceptos de límites, la tendencia al infinito y la tendencia al cero, pierdan sentido. Imagínense esto en el campo de la biología, imagínense esto en el campo del estudio de los cuerpos. Porque a la vez que en las sociedades preindustriales se requirió manipular la naturaleza y por eso desdivinizarla, también se requirió polarizar los roles sociales, la división del trabajo, producción y reproducción. Entonces, cuando ya no hay una explicación metafísica del mundo, y sino que todo conocimiento se va a validar a través de la observación y de la experimentación, también cambia la justificación para las desigualdades entre varones y mujeres. Antes, las desigualdades pasaban por lo que podríamos llamar el género, un temperamento, una falta de calor.
las mujeres tenían una falta de calor, entonces eso las hacía menos aptas para el ejercicio en el espacio público. No sé si sabrán, a mí me encanta contar esto porque cuando yo me enteré me cambió la vida, es que en la antigua Grecia la realidad del cuerpo era unisex. No había dos genitalidades, había solo una, era un pene. El útero era un pene invertido. Una falta de calor impedía que las mujeres exteriorizáramos el pene. Lo que entendemos por género antecedía el cuerpo, ¿no? De hecho hay bestiarios donde las mujeres salen corriendo y se les escapa el pene, por ejemplo. ¿Eso está mal? ¿Eso es un pensamiento errado? El concepto que tenemos de la historia de la ciencia, el sujeto androcéntrico, nos va a decir sí, es obvio que no es así, que hay dos sistemas reproductores. Bueno, lo que les propongo es que lo empecemos a cuestionar. No porque haya uno, sino porque con cada avance en biología y genética molecular vemos la complejidad de los procesos de diferenciación genital. Hasta el punto que no solamente hoy no soy dimórficos, hay más de 60 tipos de cariotipos asociados a los cromosomas sexuales, pero además porque esa forma de explicar el mundo estaba bien, porque funcionaba. No es que hay una verdad por fuera de nosotras y de nosotros. Era una forma de ver el mundo, una forma de entender la naturaleza divinamente, y los cuerpos también. Entonces, la explicación es la falta de calor. Cuando empezamos a manipular los cuerpos, en el siglo XV más o menos, Vesalio, que es un anatomista que revoluciona la anatomía, empieza a abrir los cuerpos. ¿Qué ve con los pocos cuerpos de mujeres que se abren, ¿no? ¿Qué ve cuando se abren los cuerpos? ¿Qué piensan que ve? Lo digo para que no se duerman, porque si no, no me gusta hablar sola. Me falta un montón de rápido. Cosas similares y cosas diferentes. Bien, ¿tu nombre? ¿Mi nombre es Sí, Víctor? Víctor. Bueno, yo pensé lo mismo que Víctor. Dije, obvio, abrís un cuerpo y te das cuenta que esa explicación metafísica está barrada. Bueno, fíjense qué fuerte es el discurso político, porque es un discurso político de los cuerpos, que en realidad cuando se abren mujeres, como entendemos hoy la mujer, lo que se sigue viendo es un pene invertido. El útero se sigue dibujando como un pene invertido y los ovarios como testículos. ¿Por qué? Porque no cambió la forma de ver el mundo. Teníamos la misma forma de ver el mundo. Cambiaron las prácticas en la anatomía, pero eso no implicó cambiar la forma de ver el cuerpo. Cuando empieza a cambiar la forma de entender el cuerpo es adentrado el siglo XVII, en las sociedades preindustriales, cuando son otros los requerimientos socioeconómicos o los intereses. Hasta el siglo XVIII, el sistema reproductor que entendemos hoy como la mujer cis no tenía nombre. Entonces, fíjense que estábamos viendo lo que vemos hoy con otra interpretación. Ahora les propongo el experimento mental que piensen que cuando tengamos otra explicación del mundo, que por ahí ni vamos a ver, porque como es algo que nos congelemos, no sé, o nos eternicemos, pero fíjense que ante lo que estamos viendo hoy y pensamos que es la verdad, pueden venir futuras generaciones a decirnos, es obvio que estaba mal lo que estaban viendo. ¿Pero por qué? Porque no estamos hablando de una tecnología fuera del contexto social donde se produjo. Estamos hablando de una tecnología, de unas técnicas que interaccionan con aquello que vamos a describir. Y aquello que vamos a describir se ve sobre todo en cómo interpretamos los cuerpos. Pero no solo, por eso les puse el ejemplo de física y de matemática. Porque si no parece que miramos un microscopio y yo veo un tejido de células y por eso no tengo sesgos androcéntricos. No, porque mi forma de ver implican poner en práctica ciertos valores como la objetividad y como la neutralidad. Valores que a qué género asociamos. Masculinos. Si yo me identifico mujer, para hacer buena ciencia, ¿qué tengo que demostrar? Entonces, ¿en qué me tengo que convertir simbólicamente? Ustedes se dan cuenta de lo que es el simbolismo de género. Y eso que tiene, y eso además de estar disociado, ¿no? El género en términos dicotómicos, ahora voy a ir a lo que es la dicotomía, pero además de estar disociado, o sea, ser dicotómico, este sistema de valores, es jerárquico. Porque evidentemente, ¿qué vale más, la razón o la emoción? ¿Y a qué asociamos la razón? Entonces, en la medida que sigamos pensando que primero podemos generar una razón disociada de la emoción y que la razón vale más, no me importa si yo soy buena haciendo ciencia, lo que importa es que estoy revalidando esos valores. Esos valores que legitiman lo masculino como dominante y que subordinan todo lo que entendemos como femenino.
Este sistema de valores, entonces, se empieza a desarrollar durante la modernidad. Y la dicotomía, acá cito a Diana Mafia, mi referente feminista de Argentina y de América Latina, dice que tiene dos características. La dicotomía es excluyente, o sea, tiene una cosa o la otra, es decir, razón o emoción. Y además es exhaustiva. Nada más existe que esas dos categorías, ¿no? Entonces, este proceso, este sistema de valores que se empieza a desarrollar, que es dicotómico, de vuelta, razón, emoción, mente, cuerpo, abstracto, concreto, universal, particular. A veces tengo miedo de invertirlo, pero estoy intentando seguir la lógica. Todo lo izquierdo a lo masculino asociamos y todo lo derecho a lo femenino. Entonces, ¿por qué lo asociamos a los géneros entendidos en el cuerpo? Porque esta dicotomía se va a proyectar en los cuerpos. Se va a proyectar en los cuerpos porque se va a justificar biológicamente. Entonces vamos a tener toda una serie de disciplinas científicas que empiezan a emerger durante el siglo XIX que se van a articular en un discurso sobre la diferencia sexual que va a explicar por qué biológicamente la mujer cis es inferior. ¿Por qué no está dotada para desarrollar habilidades y capacidades cognitivas? ¿Por qué? Porque está arraigada a su destino biológico, que es la maternidad, que es la reproducción. Entonces, si pudiera acceder a la educación y si pudiera invertir energía en sus desarrollos y habilidades mentales, no debe hacerlo porque le resta energía y le resta dedicación a su destino biológico, que es la maternidad y la reproducción. Fíjense entonces la magnitud que tiene esta proyección, porque lo que empieza a ser un desarrollo de valores en términos de normativa social se empieza a justificar en los cuerpos. Esta justificación la encontramos hasta en el siglo XXI y por eso el curso de las neurociencias, dos cerebros, sobre la base de las justificaciones genitales, ¿no? Supuestamente, de acuerdo al discurso, ignora que existen otras genitalidades y no solamente las ignora, sino que cuando todas las personas remitimos a que existen otras, siempre pensamos que son excepciones. Bueno, son dos y hay algunas más. No, este concepto tiene que ver con justamente el concepto de Besario, cuando abría los cuerpos y seguía viendo penes invertidos. No, no son excepciones. No sabemos cuántas son esas expresiones. El punto es dejar de conceptualizar que la legitimidad de un cuerpo tiene que ver con la cantidad. Porque entonces no estamos hablando de que somos personas, ¿no? Claramente, si yo me hace decir que tengo más derechos porque tengo cierta genitalidad que otra persona, estoy violando derechos. Y estoy asociando a una estadística el agenciamiento de una persona y su derecho en términos de vivir como quiere vivir. Pero fíjense entonces que sobre esta base genital que se normativiza en términos dimórficos, porque hay una dicotomía que se proyecta en los cuerpos. Entonces, esa dicotomía que es excluyente se traduce en dos genitalidades, ahora sí marcadas y diferentes. Ya no hay más un pene invertido, hay un útero. Ya no hay más testículos, hay ovarios. Fíjense cómo se alinea el discurso científico a esta forma de entender la sociedad. No era que antes no había subordinación. Sí, existía, pero en un sistema binario, que no era dicotómico. Binario porque había dos cuerpos, pero no eran excluyentes. Era un cuerpo unisex. Yo podía generar, de acuerdo a mi temperamento, una expresión genital de manera como recíproca. No era excluyente. Entonces la dicotomía sí plantea la exclusión. Y ahora sí la biología se explica en términos excluyentes. Y fíjense que esto nos atraviesa hasta hoy. ¿Cómo entendemos los procesos de diferenciación genital? ¿Qué nos enseñan? Que hay cromosomas sexuales, ¿no? Cualitativamente son diferentes. Entonces hay dos procesos diferentes que ni siquiera son paralelos. Por defecto somos hembra y después la especialización para ser macho. Eso te lo enseñan hoy en medicina. Claramente. Yo cuando me puse a estudiar las diferencias tuve que indagar un montón para darme cuenta que hay algunos estudios que vieron que los procesos de diferenciación son paralelos. Porque como hay un proceso para masculinizarse, como se le dice en inglés, ¿no? También hay procesos para feminizarse en el caso, ¿no? Los procesos de diferenciación genital son paralelos. No es que primero somos todas y todos hembras y después se sigue para ser macho. No, son procesos activos. Esta visión y esta linealidad viene justamente con otro par dicotómico, activo-pasivo. Dicotomía que se proyecta en los cuerpos. Todo lo activo remite a los procesos para ser macho
y varón, el varón. Y después, lo pasivo que queda ahí es hembra. Y acá una distinción entre hembra, mujer, macho y varón. ¿Por qué? Cuando digo macho y cuando digo hembra me refiero a caracteres biológicos, ¿no? Y cuando digo varón y mujer me refiero a géneros. Entonces fíjense que a partir de una genitalidad, a mí me interpretaron vagina, me imponen un género. ¿Por qué no digo asignar? Porque supuestamente ese género, que es mujer, se justifica porque va la genitalidad a predecir ciertas habilidades, capacidades, conductas e intereses. ¿A ustedes les parece que hay una justificación biológica para eso? ¿Por qué sostenemos entonces que hay solo dos géneros? Ahora hay personas no binarias, género fluido, etc. Pero lo que siempre digo es que el marco de referencia sigue siendo binario. Se dan cuenta, ¿no? O varón o mujer, no importa si seamos cis o trans. Y esto no es una carga para las personas trans. Imagínense que en una sociedad cisexista, es decir, que oprime y discrimina y estigmatiza y patologiza toda identidad que se corra de la normativa cuando nacés, tiene millones de obstáculos, digamos. No vamos a poner una carga ahí. Lo que estoy diciendo es que nuestra forma de ver el mundo continúa siendo en el marco de este sistema binario y que es dicotómico. Entonces, o somos varones o somos mujeres, o somos personas que pertenecemos al binario o al no binario, o somos personas con género fluido, pero fluimos entre qué géneros. Entonces, si no hay genitalidad que prediga un género, ¿por qué les parece que sigue habiendo solo dos como hoja de referencia? ¿Por qué seguimos dividiendo el mundo en dos? Porque les puedo asegurar que yo voy al vagón de mujeres y me hacen un escrutinio así, en hora pico, a ver si puedo o no, y me echan siempre. ¿Pero qué me están leyendo ahí? ¿Me ven la genitalidad en el vagón? No. ¿Cuál es la lectura que hacen de mí? Tu apariencia. Mi apariencia. ¿Tu nombre? Laura. Laura. Me encantó la apariencia. Es como una traducción a la superficie de lo que supuestamente portaría yo en términos anatómicos, ¿no? Si te pregunto, Laura, y a todas y a todos, les pregunto, a partir de mi apariencia, por ejemplo, ¿pueden saber qué grupo sanguíneo tengo? ¿Por qué? ¿Qué? Es un examen de sangre. Pero supongamos que yo digo ahora que todas las personas que somos del grupo B vamos a vestirnos con pantalones y tacos. Si me ven por la calle, ¿pueden saber cuál es mi grupo sanguíneo? Si yo me adapto a esa normativa. Sí. ¿Tiene sentido? Para mí tiene más sentido porque tengo un accidente, yo que sé, como que soy fatalista, o sea, quiero que sepan si tienen una transfusión, por favor, no me metan saque de que me puede traer problemas. Tiene más sentido incluso. Entonces, ¿qué interés hay en saber si soy varón o mujer? ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Pueden saber si me ven si soy zurda o derecha? ¿Qué? ¿Qué te dice el micrófono? Soy derecha. Pero me doy cuenta que lo estoy agarrando por la izquierda, no sé por qué por ahí soy izquierda. Pero bueno, podría haber una normativa de vuelta, que binario encima. Ahí tenemos, porque el grupo sanguíneo es más rico todavía, ¿no? Tenemos A, B, AB. 0. Y después tenemos factor, negativo, positivo. Pero vamos al binario de diestra, zurda, ¿no? Bueno, binario. Podemos dividirnos así. El mundo se puede dividir así. Todas las personas que sean zurdas ahora van a maquillarse. Va a estar habilitado que se maquillen, todo lo que entendemos con lo femenino. Ni siquiera estamos generando otra cosa nueva porque a mí no me da la imaginación. No puedo ni pensarlo. Si ustedes pueden y me tiran una idea, buenísimo. Pero vamos a suponerlo. Gente zurda, independientemente de su genitalidad, va a tener maquillaje, tacos, etc. Y la gente diestra, no. Ese criterio de clasificación, cuando yo nazco, ¿qué les parece que sentido va a tener en mi vida y en mi experiencia? Supongamos que yo empiezo a agarrar las cosas con la mano izquierda. Entonces, de acuerdo a eso, me empiezan a elegir la ropa, el juguete, qué me va a gustar, cuál va a ser mi identidad,
cuáles van a ser mis capacidades, cómo va a impregnar eso en mi subjetividad. ¿Vieron que haya más personas zurdas que sean ingenieras? Nunca hice ese análisis. Bueno, estadísticamente hay menos personas zurdas. ¿Tu nombre? Romina. Romina. Bueno, yo creo que hay una serie de preconcepciones que solamente se han esquematizado a seguir este esquema binario y que en el caso de las personas cuando nacen se entra por los padres, ¿no? Yo veo que mi hijo nació con tal genitalidad y asocio una serie de elementos para asumir que él es un hombre o una mujer, ¿no? Pero ya en el proceso yo creo que hay una individualidad de la cual es partícipe el organismo y que le hace irse definiendo y salir de ese encasillamiento, ¿no? Que solamente te define como un hombre o como una mujer. Bueno, está buenísimo lo que decís. Yo creo que, además de la familia, obvio, están los medios de comunicación, todas las instituciones. El colegio es una escuela de normativización terrible, del baño. O sea, yo en mi casa no tengo un baño dividido, primero porque no tengo dos baños. Pero si tuviera dos, supongo que no le pondría un cartel de varones y mujeres, no tiene sentido. Una lo reproduce en el espacio público, parece que es el fin del mundo. Si ponemos baños unisex, va a pasar de todo. ¿No? Entonces, tenemos un montón de normativas, eso es cierto. Ahora, el punto interesante es cuestionarnos hasta qué punto creemos que nos escapamos. Porque acá, pregunto, ¿no? Si se quiere decir, ¿no? ¿Cuántas personas no se identifican cis? Cis. ¿Les parece casual? Y estamos en un ámbito universitario. ¿Qué pasa con las personas que no se identifican cis que no están acá? ¿Dónde están? ¿Es porque son menos? Por ahí sí, porque hay muchas que no nos cuestionamos, ¿no? Porque nos enseñan que nací mujer, parece. En realidad no. Me impusieron esa categoría. Es muy difícil corrernos de eso. Pero además todos los obstáculos y los privilegios de ser cis, ¿no? Y los obstáculos de las personas que no lo son, explica que no haya personas con otra identidad de género en la sala. La heteronormatividad, esta idea de la obligación heterosexual, está un poco más discutida, pero sin embargo, en un porcentaje podemos decir que la mayoría de personas se identificará heterosexual, capaz bisexual, ¿no? Categorías que nos limitan, estamos de acuerdo, pero que son necesarias para visibilizar que hay desigualdades de derechos en términos de esas categorías. Yo que me identifico como mujer cis lesbiana no quiere decir que haya una verdad biológica que dictamine que sea eso. No está en mi cerebro, causalmente, ¿no? Tiene que ver con una identificación política, porque ahí visibilizo mis obstáculos por ser mujer lesbiana y mis privilegios por ser cis y blanca, ¿no? Pero entonces, si fuera tan sencillo corrernos de esas normativas, de hecho tendríamos que hacer estallar las categorías. El género en sí mismo nos prescribe, porque nos impone definirnos sobre la base de supuestamente dos anatomías. Pero si cada persona fuera única, nos llamaríamos por los nombres, no leería tu genitalidad o tu género. Entonces, el punto es que todavía lo tenemos muy arraigado, y tan arraigado que en términos simbólicos lo seguimos reproduciendo, sobre todo en los ámbitos de producción del conocimiento. Entonces, cada vez que pensamos que a nosotras y nosotros no nos impactan las categorías de género, los sesgos y los sistemas de valores androcéntricos, es porque estamos reproduciendo ese sistema de valores. Y cuestionarlo incomoda. Nos incomoda al punto tal, no solamente como impactando en el espacio público donde crecemos académico y profesionalmente, nos impacta en nuestra propia subjetividad, nos impacta en lo que pensamos que es estable y que es fijo y que es definido y es una identidad. Porque también nos enseñan eso, si está justificado biológicamente parece que la identidad no cambia, que una persona no puede tener una identidad en términos del proceso. Por más que toda la vida te identifiques con un género, y hay otros aspectos que van a cambiar, también puede cambiar de género. Y no porque es una cuestión fluídica moderna, de no, bueno, ahora sí, mañana no, hay un compromiso ético y político, pero somos procesos continuos. Y esos procesos continuos implica también hacerlos dialogar con lo que entendemos por nuestra biología. Porque también tenemos una idea de biología bastante rígida, una idea de la materia prima sobre lo que después se construye el género, los procesos de racialización, ¿no? Pero bueno, no. En realidad eso sería
aceptar que tenemos algo innato, algo libre de cultura. Y dentro del espacio de gestación, en los procesos de gestación, ya hay diálogos, ya hay expresiones. Sabrán acá en este contexto el concepto epigenética. Es la mejor manera de sintetizar cómo nuestra materialidad está en constante diálogo con nuestras prácticas. Y acá apelo a las corrientes de los nuevos materialismos feministas, porque no caracterizo, y les propongo que lo pensemos de esa manera como un desafío, ni que el sexo, esto que entendemos como lo biológico, antecede al género. No es que nací con un cuerpo pasivo y se me impone una normativa social, porque mi cuerpo no es pasivo, ni tampoco lo inverso, que hay un género, un discurso sobre la base de las normativas sociales ahí etéreo, volando, y que se posa sobre después el cuerpo. No, en realidad no hay un antes y un después, porque es una caracterización lineal. Y seguimos reproduciendo linealidades. Si reproducimos linealidad, reproducimos los valores del sujeto androcéntrico. En cambio, podemos pensar de una manera circular. Hay una co-constitución todo el tiempo, materialidad dialogando con prácticas, en todos los aspectos, en todos los sentidos. No podemos disociar algo biológico de algo social, porque somos expresiones que encarnamos todo ese diálogo. Eso también habilita a otra forma de partir en las investigaciones orientadas a las búsquedas de diferencias entre varones y mujeres cis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo se entienden las prevalencias que ciertas enfermedades presentan en varones respecto de mujeres o viceversa? Biológico. Sexo. Bueno, esa es una interpretación sesgada, porque las prevalencias se pueden deber a prácticas sociales asociadas con los estereotipos de género. ¿Y qué regularidad? Porque en general las mujeres cis encarnamos lo femenino, porque cuando nacemos seguimos esa normativa. Pero eso no quiere decir que sea biológica la diferencia. Y a mí me gusta siempre muchísimo poner el ejemplo de farmacología, porque me parece un punto súper clave y explícito donde hay co-constitución de lo material y de la práctica social. ¿Vieron el sistema microsomal hepático? El efecto, primer paso de los fármacos, ¿no? Que pasan primero por el hígado y después van en la sangre. La actividad hepática tiene mucho que ver en cuánto va a pasar de ese xenobiótico que entró, ¿no?, a la circulación. La actividad hepática está impactada no solamente por una expresión enzimática que sesgadamente se asocia con cromosomas sexuales y no siempre, pero además esas expresiones están reguladas por alimentación, por actividad, tipo de alimentación, por actividad física, por ejemplo, prácticas generizadas, porque el género femenino se asocia a mayor consumo de frutas y verduras, el género masculino a mayor actividad física. Está obviamente afectada por componentes bioactivos como el tabaco. El tabaco está asociado más a lo masculino, por el café. Entonces fíjense todas las prácticas que tenemos que impactan en esa capacidad metabólica. Entonces, no solamente basta con visibilizar a las mujeres, sí, estamos hablando ya, ni siquiera estamos hablando de otras identidades que también tienen tensiones sociales y estrés, y eso impacta en nuestro organismo, obvio, pero lo básico, que se incluyan mujeres que ni siquiera están incluidas, las mujeres no existen, están empezando a ser incluidas, pero que no se tomen como variable biológica. Nos permite tener una mayor representación de la especie. Eso sí, seguro, y es indudable que hay que incluirlas. Pero eso no implica que diferencias entre varones y mujeres se tengan que caracterizar como diferencias biológicas innatas, sino que hay que ver qué prácticas de género están asociadas. El deporte, obvio que el deporte está generizado, porque si no ahí vamos a la verdad biológica de hay dos cuerpos. Y bueno, vamos a ver qué pasa si cuando a la persona le damos de comer, de acuerdo al género, le decimos no, come más el nene, no juegues con el árbol, sentarte, cerrar las piernas, no ocupes el espacio público. ¿Cómo impacta eso en nuestro desarrollo muscular, anatómicamente? En cazadores-recolectores no se asocian diferencias físicas entre lo que entendemos como varones y mujeres. Entonces, tenemos que empezar a dimensionar las prácticas que tenemos, cómo impactan en nuestro cuerpo, y a su vez cómo este cuerpo encarnado va a impactar en nuestra producción de conocimiento. Y en ese sentido, en términos de deporte, quiero terminar con esto, no hay ningún tipo de asociación empírica para decir que la testosterona, ¿no?, como la marca de calidad, porque se usa como hormona sexual, como si solamente los testosteronas testosterona, y si fuera dimórfica,
Primero que no solamente las gónadas, o sea, la glándula adrenal, por ejemplo, secreta testosterona, saben que tiene otras funciones que no tienen que ver con lo sexual, tienen que ver con lo metabólico, un montón de funciones, y que no es dimórfica, hay muchas variables entre varones y mujeres, entre varones por un lado, entre mujeres por otro, hay prácticas sociales que afectan la condición de testosterona, etc. Más allá de eso, no hay ningún tipo de corroboración empírica para asociar testosterona con habilidad atlética, ni con libido, porque también justificamos biológicamente la violación después, ¿no? El instinto, no hay instinto en la biología humana, olvidémonos de eso. No hay nada innato, no hay instinto, hay responsabilidad. Y si seguimos legitimando que hay justificaciones biológicas para nuestras conductas, seguimos legitimando violencia también. Y relaciones de subordinación. Y esto no es solamente de los varones cis hacia las mujeres cis. Es de los varones cis hacia todas las otras identidades que no responden a este sujeto androcéntrico. A la comunidad trans, a personas con orientaciones sexuales no normativas. Porque también acá hay que hacer un desliz conceptual, no es la misma identidad de género que orientación sexual. Yo puedo ser cis y nada te dice de mi orientación sexual. Puedo ser heterosexual, puedo ser bisexual, pansexual, lesbiana. Entonces, tenemos acá un problema muy grande, que es que seguimos leyendo los cuerpos justificándolos biológicamente, aunque pensamos que no, que lo tenemos resuelto y que el género es un concepto social. No, seguimos asociando la fuerza y ciertas capacidades cognitivas y conductuales con un tipo de género. Pero lo importante es que esa materialidad que está encarnada hoy en ese varón, en ese sujeto androcéntrico, es una coproducción con nuestras prácticas sociales. No hay legitimidad biológica. Entonces, si nos empezamos a ver como personas dinámicas y como cuerpos dinámicos, también tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema de valores con el cual hoy desarrollamos ciencia y que son supuestamente fundamentales para hacer buena ciencia, también son dinámicos. Y hoy son estos, pero mañana pueden ser otros. Entonces, también como una provocación y como la idea es que se vayan con más preguntas y con no respuestas, es que se cuestionen, y lo más difícil es esto, sus privilegios. Porque a mí me gusta siempre decir lo mismo, el patriarcado no es un señor gigante que te señala lo que tenés que hacer. La ley de la gravedad no es machista. Paremos de reducir la complejidad de lo que implican los estudios feministas, porque es importante no hacerlo. Lo que es el patriarcado, lo que llamamos patriarcado, es este sistema de valores androcéntrico. Es que yo divida el mundo en varones y mujeres, conectándolo causalmente con la genitalidad, el peligro, la conexión causal, como si genitalidad prediciera género. Eso es el patriarcado. Ese es el sistema de valores androcéntrico, la objetividad y la neutralidad que pensamos que tenemos que hacer para hacer buena ciencia. ¿Por qué hay razón disociada de emoción? Ni siquiera dimensionamos una palabra que sintetice esos conceptos, porque los vemos separados. ¿Por qué? Porque están proyectados en los cuerpos. No hay objetividad. No existe la objetividad. No hay nada por fuera de mí. Yo me pongo la bata blanca y sigo siendo mujer lesbiana, con toda mi trayectoria en América Latina. Y eso no va a cambiar. En un sistema donde me enseñaron que la razón vale más que la emoción. No hay objetividad. Lo que hay es un consenso intersubjetivo. Y esa intersubjetividad que viene de una comunidad científica varón, cis, blanco, literal, que se fue después traduciendo simbólicamente porque después acceden otras identidades, pero justamente es esa reproducción, es esa idea, esa intersubjetividad es la que está impregnada de sesgos. Igual que la neutralidad. La neutralidad es un valor en sí mismo. Porque el punto no es que tengo que mostrar que tengo esos valores para hacer buena ciencia. Porque estoy desacreditando a los otros. Y están jerarquizados. Y sigo legitimando relaciones de violencia en términos de cuerpo. Entonces, para romper esta estructura de violencia en términos de cuerpo, cuestionar mis privilegios también implica plantearme no quién hace ciencia. Está bien, hay que visibilizar que hay impedimentos estructurales que hacen que la mujer no acceda a tareas de cuidado, tensiones entre la familia y lo público, algo que el varón no tiene, porque tiene 10 hijos y puede ser jefe de laboratorio tranquilamente. Una mujer no, claro, porque no. Evidentemente se tiene que hacer cargo, hay una tensión, hay ciertos aspectos cognitivos y anímicos que tienen que ver con esas tensiones sociales, hay que visibilizarlo. Pero lo que no hay que olvidar es que además de quién hace ciencia, tenemos que cuestionar cómo la hacemos. Y eso nos impacta identificando a las mujeres, varones, como nos identifiquemos, es cómo estamos entendiendo que hay que hacer ciencia.
porque legitimar ese sistema de valores es ser patriarcal en nuestra subjetividad. Y eso se traduce en la lectura jerárquica de los cuerpos, en privilegios de unos, en desmedro o en opresión y subordinación de otros. Gracias. Perdón, la luz un montón al final. Gracias. Bueno, lo primero yo celebro el hecho de que nos diese eso sea el inicio de una serie de pláticas hablando de este tema y felicito pues, a las organizadoras y organizadores de estos eventos. El segundo punto, me encantó tu plática. Para serte honesto, es la primera que yo escucho en este tema con esta profundidad en muchos años de mi vida, yo diría. Me encantó. La verdad, hay puntos de reflexión que lo voy a hacer con conciencia. Y más que hacer una pregunta, yo quisiera hacer un comentario de lo que me pasó a mí cuando yo estaba estudiando el doctorado hace mucho tiempo, pero todavía este siglo pasado, en una universidad, en la Universidad de Michigan, que en aquella época, en mediados de los 80, estaba en efervescencia, junto con la Universidad de Harvard, una disciplina científica llamada sociobiología. Y sí te voy a hacer una pregunta para ver qué piensas de eso, pero en ese entonces había una exacerbación terrible de la sociobiología. Yo tuve muchos profesores que me llamaban arqueología, etc., con ese enfoque, en donde fundamentalmente pues se imponía, en ciencia no se impone nada, pero se imponía algunos supuestos en el sentido de que algún determinismo genético, no solamente entre diferentes grupos de seres humanos, sino entre hombres y mujeres. Y realmente era exacerbado, o sea, era la moda, y etcétera, y obviamente pues a mí me todo eso, en fin, y no me dedico a otras cosas, ¿no? La sociología afortunadamente. Pero evidentemente ha habido investigación que lleva un origen en esa filosofía científica, al modo de ver terrible, muy perniciosa, y con supuestos totalmente equivocados. Y entonces mi pregunta es, o sea, yo no he seguido esa literatura afortunadamente desde una doctora en 1985, pero sí quería compartir a todos ustedes pues esta exacerbación de una disciplina biológica que era meter al darwinismo a fuerza en esta dicotomía genética, determinismo genético. Y bueno, seguramente ha habido estudios que han seguido esta secuela y que han intentado demostrar diferencias, sobre todo cognitivas, en la estructura del cerebro entre hombres y mujeres. Pero ¿qué tanto, y la pregunta es en este sentido, ¿qué tanto aborda el feminismo estas herencias científicas racistas? Algunos en sexos profesores han sido racistas y algunos fueron corridos de la universidad por mal prácticas en muchos sentidos. Entonces, realmente me encantó tu charla.
La voy a reflexionar y repito, no me hubiese dado un foro con una ponente con ideas tan claras en un tema que ahorita está por decir y me congratulo yo. Gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por su evolución. Para mí es súper importante, porque en general, como no suelo hablar de las diferencias estas estructurales, ¿no? Al decir ciencia y género, es más complejo siempre. Y me gusta venir a estos espacios, porque hay gente que está trabajando los temas que parecen exentos, ¿no? De la epistemología feminista. Entonces, que llegas a esto me parece un montón, así que te lo agradezco. Y sí, la sociobiología en los 70 y los 80 tuvo un auge. Lamentablemente hay una continuidad, hubo un desplazamiento porque era un determinismo biológico para justificar socialmente estos roles, ¿no? De los que veníamos hablando. Viene a traer mala fama, coincide mucho también con la segunda ola del feminismo en los 70, bueno, y también como movimientos de negros por la liberación, ¿no? Comunidades gay lésbicas, todo esto en la sociobiología estaba claramente patologizado. Entonces hay como un descrédito de la disciplina. Y lo que sucede es una transformación en lo que conocemos como la psicología evolutiva. La psicología evolutiva va a tomar ese rol. Que ya no es sociobiología, que suena mal porque es facho, pero se va a disfrazar a través de la psicología evolutiva para explicar las conductas asociándonos a los roles que nuestros ancestros tuvieron en la reproducción. Y está actualizado claramente hoy en el discurso neurocientífico dominante. Esta idea que con la teoría se llama organizacional activacional, la que propone la neuroendocrinología, que surge como disciplina científica en 59 más o menos. Lo hace a partir de un estudio en roedores y en relación con la conducta sexual de la montada del macho y la lordosis de la hembra, que es cuando arquea el lomo. Van a explicar esa conducta en términos causales cerebrales, particularmente la estructura en el hipotálamo, y lo que van a plantear es que la testosterona masculiniza el cerebro. Esta idea de lo pasivo y lo activo traducido en el cerebro. Entonces, eso va a explicar que haya dos cerebros, macho-hembra, y las neurociencias la van a extrapolar a la especie humana y van a decir que hay varones y mujeres, que no son macho y hembra, se dan cuenta, ¿no? Hay un género contenido en el cerebro. Entonces, para este discurso dominante, este cerebro con el que naceríamos, que sería dimórfico, explicaría mi actividad de juego, que los nenes elijan la lucha, tiene que ver con el rol cazador, y que las nenas la muñeca con su rol de cuidadoras, la orientación sexual, que vamos a usar heterosexuales para garantizar la reproducción, y obviamente la identidad de género, vamos a nacer cis, ¿no? Nacer cis, naturalmente. Entonces, hay una línea que critica este discurso, me adscribo a esta línea, en primer lugar porque los presupuestos epistémicos son completamente androcéntricos, porque están planteando un punto de partida donde hay jerarquía, y además la metodología es muy sesgada porque responde a este supuesto razonamiento que tiene en realidad. Entonces hay una interpretación de resultados completamente sesgadas, resultados donde se toman conclusiones como si fueran justamente concluyentes, cuando la estadística es baja, cuando los estudios no se replican, todo un déficit estructural que la verdad son sesgos que una persona que viene y dice esto es objetividad, no lo creo, pero cuando estás produciendo y reproduciendo no lo ves, no es que las personas intencionalmente dicen vamos a descubrir que... No, es una reproducción, esa es la reproducción, la naturalización. En contraposición a esta línea, hay estudios que hace una investigadora llamada Daphna Joel, que lo que ve justamente es la alta variabilidad en los cerebros y la invalidez de poder caracterizarlos de acuerdo a la genitalidad. Que una genitalidad no predice un tipo de cerebro. Y esto es por la gran plasticidad que nos caracteriza como especie y sobre todo a nuestro cerebro. Entonces, ante este discurso dominante, existen líneas de trabajo que están mostrando que en realidad no es dimórfico el cerebro, sino polimórfico. Y a esto yo voy a agregar algo más. Cuestionémonos qué puede explicar el cerebro en tanto agente causal. ¿Por qué? Porque viene todo de esta línea, como la sociobiología, donde parece que la biología causa comportamiento, causa conducta. Entonces analogamos la lordosis de la hembra, ¿no?, a la maternidad en la mujer. Ahí
tenemos un sesgo epistémico muy fuerte, por muchos motivos como ustedes sabrán, pero sobre todo porque la sexualidad en la especie humana es un fin en sí mismo y porque la idea de reducirnos al instinto lo que hace justamente es legitimar este tipo de disciplinas, donde se busca justificación dimórfica y además causalidad, conexión causal. Para mí ahí está buena la idea de estos nuevos materialismos feministas de conceptualizar, a mí me sirve, cómo en realidad no hay un sexo que antecede un género o un género que antecede un sexo, sino que hay una co-constitución de sexo-género, que no existen como entes separados, tienen sentido en la medida que existen juntos. Muchas gracias. No. Pues Sí. Lucía, muchas gracias por la charla, también a mí me gustó muchísimo. Y creo que hay una cosa que me ha estado asombrando de los oídos estos últimos días con respecto a varias discusiones que se han dado en otros centros, en otros espacios, y tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres tengamos este dominio del espacio público. Y hoy, con tu ejemplo que dijiste de entrar a un vagón y que haya un escrutinio en la vestimenta, que es algo superficial, creo que justamente habla de esta capacidad que tenemos que ir haciendo propia de este dominio, porque creo que realmente es parte de lo que necesitamos reconocer, que es importante para nosotros, y para mí es una de las reflexiones que me dejas hoy también con tu charla y me gustó muchísimo. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que me pusiste a pensar también, es en esta parte de los sesgos androcéntricos. Justamente en ciencia creo que nos hace falta comenzar a hablar de nuevos términos, o sea, nos hace falta no solamente la discusión de estos temas, sino desarrollar estos nuevos conceptos, lo que tú decías, razón y conocimiento, y toda esta parte que tenemos como muy estereotipada hacia cierto perfil. Creo que necesitamos generar estos nuevos conceptos, necesitamos discutirlos, y creo que estos espacios deben servir para hacer una discusión profunda de ello. Entonces yo quiero darte las gracias y pues creo que necesitamos seguir construyendo. Muchas gracias a vos. Y eso está buenísimo, porque ahí también creo que, y también cito a Diana Mafia de vuelta, que hace una distinción en el feminismo. ¿Quién es feminista como el sujeto político del feminismo? No es mujer, claramente. Esto lo digo porque estoy convencida, o sea, es una persona con compromiso ético y político para romper con desigualdades directamente asociadas a una identidad. Pero el carácter fundamental del feminismo es el carácter propositivo. Entonces lo que vos decís me parece súper importante, porque no solamente la perspectiva de género en el sentido del análisis crítico, ¿no? Sino también la proposición de nuevas formas, nuevos recursos epistémicos y metodológicos. Y eso es un gran desafío. Sí, hay algunos escritos que hablan de... A mí no me gustan porque ponen la emoción como antecesora de la razón, y esta idea de co-constitución me parece mucho más acertada, pero hablan de la emoción como un filtro para hacer un recorte de problemas, porque si no el mundo sería inabarcable y no tendríamos ni principio para hacer una metodología de investigación. Entonces, como gracias a esta emoción podemos hacer filtros que después nos permiten avanzar o hacer un proceso de investigación. Bueno, a mí no me gusta esto, la idea del filtro primero, pero sí como esta idea de incorporar la emoción como un recurso epistémico, ¿no? Sí, seguro. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarte si desde tu punto de vista crees que realmente hoy en día, porque esto ya lo he escuchado, se está viviendo la cuarta ola del feminismo, porque bueno, hemos visto recientemente que la participación activa de las mujeres, no solamente en los espacios privados, sino en los espacios públicos, ha hecho que las protestas cada vez destaquen más, ¿no? Esta lucha que queremos para revalorizar muchas cosas y cambiar muchas concepciones. Entonces, bueno, con todos esta combinación de hechos que han pasado, desde tu punto de vista, ¿sí se estaría viviendo una nueva ola en el feminismo? ¿O me perdí la tercera. Me perdí la tercera ola. No, yo creo que, claro, porque se habla, la compañera habla de olas, porque esquemáticamente hablamos de, en general, 3 olas bastante marcadas. Una es la finales del siglo XIX, el último tercio del siglo XIX con las sufragistas, ¿no? El primer colectivo de mujeres que se organiza en torno al derecho al voto. La segunda ola, un poco lo mencionaba antes con el tema de la sociobiología,
es en los 60, en los 70, y sobre todo va a tener una discusión con el discurso biomédico, que se afianza mucho hacia el fines del siglo XIX. Y después la tercera ola, que se contempla ahí como un poco en discusión, es en los 90, porque hay un feminismo crítico que va a criticar el feminismo que venía defendiendo que hay mujeres y varones, pero no hay jerarquía. Este feminismo crítico va a poner un poco más en duda, ¿no?, esta idea tan tajante, porque sigue habiendo un no cuestionamiento al esencialismo, digamos, ¿no? Y este feminismo crítico va a estar en confluencia con otras corrientes, como la teoría queer, no sé si lo escucharon hablar. Queer es una palabra que significa marica, es como una palabra agresiva, y la van a resignificar comunidades gay lésbicas para apropiarse, digamos, de ese término y decir que son queer porque justamente no quieren pertenecer a esta sociedad normativa, que es fascista, conservadora, discriminadora, patologizante. Y la teoría queer, está el activismo queer y la teoría queer. La teoría queer tiene impacto hoy en la academia, de hecho, ¿no? Y también el activismo queer en la calle. Esta dicotomía academia y activismo no se excede, pero lo podemos discutir, yo no estoy de acuerdo. Me parece funcional también a este sistema de valores del que venimos hablando. Pero, y también va a confluir con los estudios trans, que empiezan a surgir en los 90. Entonces, no sé si hablaría de una cuarta ola del feminismo, porque también lo que tenemos hoy es una disputa muy grande hacia adentro del feminismo, porque no hay uno, son varias corrientes, y hoy está muy en auge el feminismo radical, que es TERF, que es trans excluyente, que piensa que ser mujer es tener útero, y a mí me parece un problema, porque justamente reproduce todo lo que venimos criticando en una charla, digamos, y está muy fuerte esa discusión, y de hecho lo vimos el 8 de marzo. O sea, el 8 de marzo, como yo tenía un pañuelo rosa, era una forma de decirle a las personas trans que yo era una aliada, porque si se sentían muy vulneradas podían venir, porque no es segura una marcha para esas personas porque son agredidas. Entonces, a mí lo que me parece es que está habiendo muchas disputas hacia adentro del feminismo, que hay otras corrientes, otros activismos, queer, trans, ahora también hay personas no binarias cada vez como más organizadas y visibilizadas, y a veces cuando decimos feminismo recaemos en un feminismo radical, que es este, que pareciera que el sujeto político es ser mujer. El sujeto político del feminismo es mujer. Entonces yo no se hablaría de una cuarta ola, se hablaría de otras corrientes que están entrando en discusión y que cada vez afloran más, o sea, hay más rispidezes en los feminismos, hacia adentro de los feminismos, por un montón de problemas. El aborto lo tenemos resuelto. Toda feminista te va a decir el aborto legal. Pero tenemos un problema con trabajo sexual, con identidades que no son cis. Ahí ya tenemos muchas diferencias. Entonces creo que está viendo también ahí como una respuesta a la violencia propia de este sistema androcéntrico, pero a su vez violencias que reproducimos hacia adentro de los feminismos. Muchas gracias. Bueno, me parece que es muy complejo todo lo que estamos viviendo ahorita las mujeres. Justo estamos en la academia, estamos aquí en el Instituto de Biología. Pues me agradó mucho el ejemplo que diste de Besalio, donde dices que estamos como en una época, y se me hace como justo ahorita mismo, ¿no? Estamos como en una época donde tenemos todavía estos problemas, donde nosotras estamos debajo de los académicos, estamos debajo de ser antropogénico. Y un gran ejemplo ahorita que está pasando es el de Ranulfo Romo, el investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, miembro del Colegio de México, que hace poco surgió una noticia donde iba a dar sus conferencias, pero me pareció una estupidez que sigamos como nosotros atendiendo y pues, ¿cómo podría decirlo? Pues valorizando a todos estos investigadores que pues tienen siguen teniendo estas actitudes machistas a tal grado de que este investigador intentó violar a una joven trabajadora en la UNAM tras ingerir bebidas alcohólicas, y que nos dan un mensaje como de: estimada comunidad, lamento la decisión que Ranulfo ha tomado de separarse de la UNAM. Es una gran pérdida para el IFC y para la UNAM. Cada quien es responsable de sus actos, no tenemos derecho a juzgar a los demás, máxime conocernos
hechos y circunstancias, ¿no? Me parece muy fuerte que en estas épocas que son actuales y que dentro de nuestra academia sigamos teniendo pues todavía esas cadenas en donde seguimos en un siglo XV, donde tenemos esa misma mentalidad, ¿no? Y bueno, es muy interesante hablar de cómo esta cadena de sexo ligado a una personalidad, o más bien impuesto, ha traído tantos problemas, y no solo como en nuestro entorno, sino también ver qué es lo que está de fuera de nuestro contexto, sino los intereses políticos, capitalistas y demás. Entonces, pues, la idea del género, aquí va como un poco más mi pregunta, es como de, pues, si realmente necesitamos utilizar un género, y pues, no sé, ¿tú qué opines? Hay también bueno, me causó conflicto ahorita el término de la palabra que me parece un poco, no sé cómo decirlo, sino me parece un poco complicado, un poco incluso grosero, pero bueno, me gustaría saber más bien qué opinas de esto, de lo que quiero decir. Bueno, algunas personas se autodefinen que son trans excluyentes, otras se sienten agredidas, y me parece un cinismo porque la mayor agresión es de ellas por parte de las mujeres trans, o sea, hacia las mujeres trans, que piensan que no son mujeres. Eso es la peor violencia. O sea, que encima pretenden sentirse ofendidas cuando se les dice que son trans excluyentes. Me parece que hay poco diálogo con las mujeres trans, pero sí, muchas se identifican ellas mismas tarde, digamos, no lo inventé yo, también existe. Sobre todo en España, muy fuerte el movimiento. Bueno, en México también hay, en Buenos Aires también. Y sobre todo personas muy jóvenes. Género, en el ideal, habría que hacer estallar esa categoría. Hoy creo que es una estrategia política. ¿Por qué? Porque hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos sobre la base del género. Entonces, si vos lo invisibilizás, estás invisibilizando esas violaciones físicas y simbólicas. Entonces yo me identifico mujer no porque piense que nací mujer, sino porque estoy visibilizando que las mujeres somos violadas, matadas, y porque hay una relación jerárquica en términos de prácticas cognitivas, de acceso a los lugares, a su público. Hay una vulneración por el hecho de ser mujer. Hoy es necesario políticamente. En un proceso cultural de años tendría que perder sentido el concepto. Tendría que ser luz y ya está. Pero bueno, hoy hay leyes, hay accesos a través de normativas jurídicas para poder obtener un poco más de visibilidad y derechos para personas que estamos desfavorecidas por unos motivos. Entonces sí es importante visibilizarlo. No esencializarlo, es como yo me explico un esencialismo estratégico. Es una cuestión política hoy, necesaria. Y en relación con lo que decía la compañera del investigador que salía, me parece súper interesante empezar a generar prácticas donde tenga costo. Las acciones tienen que tener costos, porque la complicidad es ser parte. Y esos costos tienen que ver justamente con no naturalizar. Y esta idea de, bueno, pero es un buen investigador y lo que hace en su vida personal, esa disociación es súper androcéntrica. Todo bien, sos una persona encarnada. Yo hay música que tuve que dejar de escuchar, lamentablemente, porque me enteré de prácticas de un cantante donde me da urticaria escucharlo. Pero porque no voy a decir, che, igual canta bien, de la puerta. No, sigue siendo, esa persona es una. Y tiene cierto sistema de valores y está encarnada. Entonces también nosotras, empezar a disociar eso, es reproducir este sistema de valores. Empezar a no disociar, es decir, no puedo escindir su práctica de investigador con su práctica hacia otras personas y es un violador de derechos humanos. Yo no puedo admirar a un violador de derechos humanos, desde ningún aspecto, no me importa. Entonces también hay que empezar a ser consecuentes un poco con estas prácticas y empezar a tener costos. Las prácticas tienen que tener costos. ¿Hay tiempo todavía para otros? Muy breve. Bueno, quería saber, no sé qué opinas, cis y trans no es una forma de seguir también reproduciendo este sistema binario, o sea, ¿dónde quedan los intersexuales, por ejemplo? Bueno, está buenísima la pregunta. De vuelta, son categorías políticas, porque fíjate, todos los conceptos, homosexualidad, intersexualidad, transexualidad, todo eso viene del discurso biomédico. Y fíjate que el prefijo cis, en realidad,
se dice, que lo introduce Carl Bukis, que es un biólogo, activista, varón trans, y lo que hace es correr del eje de referencia a el cuerpo privilegiado. Porque siempre el cuerpo de referencia es neutral y se señala todo lo otro. Si vos no te cuestionás que no tenés orientación sexual, vos pensás que no tenés orientación sexual, sos heterosexual. Si pensás que no tenés identidad de género, sos cis. Te corres del eje de referencia, entonces empezás a desnaturalizar, no nacís cis. ¿No? Y en eso tiene sentido de vuelta políticamente hoy para visibilizar los privilegios de las personas cis sobre las personas trans, porque hay transfeminicidio, por ejemplo, porque no hay ninguna persona trans acá adentro. Entonces tenés que visibilizar que sos cis y tenés privilegios por ser cis, para empezar a renunciar a tus privilegios. Es estratégico. Y con el tema de las personas intersex, son caracteres sexuales. Una persona intersex puede ser mujer, puede ser varón, puede ser cis, puede ser trans. Tiene que ver con cómo se leyeron sus caracteres biológicos en términos cromosomáticos, hormonales, gonadales, genitales. Pero no tiene que ver con su identidad de género. Yo podría ser intersex. Puedo tener lo que se llama biomédicamente ambigüedad genital y me identifico mujer. Y los criterios cis y trans, obviamente que son normativos en sí mismos porque seguimos atadas y atados a género cuando nazco. Pero es necesario hoy. Y es interesante que la palabra cis surge para corrernos del eje de referencia. De hecho, hay personas cis que se molestan y dicen, yo no soy cis. Porque no les gusta ese señalamiento. Pero, de hecho, yo lo uso porque también tengo muchas amigas trans que obviamente lo usamos porque es una manera de politizar mi identidad, de ponerme en un orden de paridad. Lo que siempre digo es que la lectura que tenemos es que nacemos cis y de ahí divergemos hacia otras identidades, transitamos. No, yo no nací cis, son procesos paralelos. Lo estoy reproduciendo todos los días, mi cis identidad. Todos los días la actualizo y la reproduzco. Y si no soy consciente, lo hago inconscientemente. Pero con mis prácticas la estoy reproduciendo. Entonces, eso es necesario visibilizarlo, justamente para corrernos del eje de referencia. Bueno, además de felicitarte, hay algo que da muchísimo gusto, yo digo emociona y sin pena, porque así es, tenemos sentimientos y eso es muy curioso. Así es de que lo que me da mucho gusto es esta manera femenina y feminista de interpretar lo que hay en la biología. No somos tal vez hombres o mujeres o machos o hembras. Somos finalmente una especie y esa especie es una especie humana. Humana y somos, de alguna manera tenemos que entender eso. Me gustaría mucho saber cómo puedo yo accesar un poquito más a esto que nos has dicho. Tengo una hija feminista, fue activista, ahora sigue luchando en contra del acoso callejero. Me da mucho gusto que este hombre que hablan que tiene de aquí de la UNAM tuvo que dar su denuncia. Qué bueno, porque tenemos una sola identidad, aunque seamos súper brillantes. Y si ese hombre abusó, hizo por mucho tiempo, qué bueno que ya no va a estar. Pero todo esto ha sido un proceso que va desde prácticamente mi adolescencia, que entendí con la grande fopa que había que luchar como mujer para hacer lo que quería y que tuve la oportunidad. Pero sí me gustaría que nos diera esta posibilidad epistemológica de hacia dónde va este razonamiento de estos estudios de mujeres que son necesarios. Somos incluyentes y queremos ir hacia esa no solamente inclusión, sino ese entendimiento de seres humanos, y creo que es muy valioso nuestro aporte y nuestra ciencia y nuestra ciencia. Entonces me gustaría mucho que nos diera la oportunidad, las personas que están aquí, de tener esta información que nos has dado y poderla, los que quieran, poder interiorizar, poderla enviar a otras personas y continuar con esta lucha, con estos enfoques, con estos estudios que son
muy importantes. Muchas gracias. La verdad. Sí, sin duda, podemos caer en contacto. Hay material. Es importante la historia de la ciencia porque justamente la idea atemporal que tenemos, o lo que entendemos por la historia de la ciencia en nuestras formaciones es eso, la manzana de Newton, la doble hélice de Watson-Crick cuando se invisibiliza a Rosalind Franklin, pero además como fue un hecho aislado, se prendió la lamparita. Entonces, esa es la historia que sabemos, la historia de ciencia. No es historia, son hechos, no están fuera de contexto. Entonces, creo que un trabajo que tenemos de epistemología feminista es reconstruir la historia. Fox Keller es una de las personas que habla de este sistema androcéntrico en las sociedades preindustriales, que yo les mencioné, tiene un libro que se llama Reflexiones sobre Ciencia y Género, y ella viene del ámbito de la física, de hecho. Y es súper interesante la interdisciplina, que personas que estamos en estas áreas, bueno, digo esto porque yo me formo en tecnología, que visibilicemos los sesgos con los que nos formamos, no solamente en la biografía, que no vive una sola mujer, pero además en la propia producción de conocimiento y cómo entendemos la historia para reescribirla. Porque no solamente es necesario leer y formarnos, sino también producir. Pero producir conocimiento en esta línea, en esta epistemología, y que también implica ciencia. Y eso es súper importante. El diálogo y la comunicación. Y si me preguntás, la manera, o para mí la mayor práctica feminista es tejer redes. Porque está en contra de la carrera individualista y meritocrática del científico y la científica que quieren el Nobel. Que todo bien, ¿no? Seamos honestas en esto. Ahí me hace bien estudiar la contaminación ambiental para salvar la humanidad. Sí, después vemos a una persona dormir en la calle todos los días, nos inmunizamos y duermo igual en mi casa. O sea, tanto la humanidad no la quiero salvar. Evidentemente me gusta descubrir porque le hace bien a mi ego. Pero porque estamos socializadas así, no es una crítica. Pero nos tenemos que poner la mano en el corazón y decir, bueno, si me interesa realmente la descontaminación ambiental, puedo dialogar con el laboratorio que tengo al lado, que no sé lo que hace. Que solo le digo si va a comer, pero no sé lo que está haciendo en la computadora o leyendo y por ahí se encuentra lo mismo. Esta idea de la mezquindad de la información, porque tengo que ser primera autora, porque quiero publicar y porque quiero mis subsidios, porque en el capitalismo determina nuestro recorte de nuestro problema de estudio, qué investigamos y por qué, y mi gusto, en el caso de lo que me gusta, porque socialicé de una manera donde la comunicación, los medios de comunicación me hicieron formar mi gusto. Nada es aislado, yo no elijo sola, es todo relacional. Entonces, una buena práctica feminista es relacional, es ser relacional, es tejer redes y producir comunidad, y en comunidad, y corramos de esa lógica meritocrática y del Nobel, y ceder y ser como eso, como más colectivizar, ¿no? Y eso no sea solamente en exactas y naturales. Por ejemplo, en la antropología se hace mucho esto que se llamó siempre la observación participante, esta idea de sujeto-objeto, ¿no? Voy a ver un grupo de personas. Bueno, primero que hay otra corriente que es la participación observante, son dos en realidad interaccionadas, ¿no? En el feminismo se propone eso, que estás interactuando con las personas con las que hablas, y entonces también a esas personas se las empieza a llamar colaboradoras y se las publica como autoras en un artículo de investigación. Esa, por ejemplo, es una práctica feminista de entender la producción de conocimiento. Y eso tiene que ver también con cómo entendemos lo que leemos. Porque yo te diría, leer más material está buenísimo, juntarte en grupos, varones y mujeres, y discutirlo está buenísimo. Pero también es, justamente por eso antes decía, que nos vayamos pensando nuestros propios valores. Y lo más difícil es renunciar a nuestros privilegios. Entonces, una forma de seguir extendiendo esto, el boca a boca, y además tejer redes. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Yo creo que todos tenemos más preguntas y queremos seguir conversando, pero lamentablemente se acabó el tiempo, pero pueden seguir disfrutando también afuera en el café. Y yo creo que Ana tiene una noticia. Yo quiero decir algo que es importante. Miren, tú hablaste sobre... pero pueden hacer esa discusión en el café. Ay, pero es que tienen que ver con los hombres que están aquí, ahorita se van a ir. Tú hablaste sobre el estereotipo varón cis y de la mujer cis. Y que el hombre cis crea un estereotipo de varón, de hembra cis. Pero ¿qué pasa con el hombre cis? Que no quiere ser hombre cis y que debería de haber en el feminismo
la entrada de esos hombres que no están de acuerdo, porque es como lo que están definiendo lo que es una mujer. O sea, yo creo que se está dejando de lado esa parte de lo que los hombres no quieren ser y que se les está imponiendo también, y es lo mismo. No, por eso decía que el sujeto político del feminismo no es la mujer, es una persona comprometida ética y políticamente con relaciones de opresión y desigualdad. Si el varón sí quiere participar de la lucha, que se corra el lugar de privilegio, que cuestione sus privilegios, que se corra el protagonismo y que aprenda a acompañar cuando tiene que acompañar. Pero para mí es necesario que estén, de hecho, pero con estos cuestionamientos, con estas disposiciones. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Lucía. Y nada más para recordarles que el Instituto de Biología ha estado emitiendo algunos comunicados para poder formar la comisión que se llama Interna de Equidad de Género, de la cual ya tienen la convocatoria y está a punto de cerrar y que esperamos que de verdad participen. Recordarles que está abierta la convocatoria para orientadores y orientadoras de violencia de género, eso es a nivel UNAM. Y por último, recordarles que se va a llevar a cabo el primer conversatorio de académicas del Instituto de Biología, eso es este viernes a las 4 de la tarde aquí. De verdad, por favor, las invitamos a participar, sabemos que hay un diálogo pendiente y necesitamos que esto empiece a fluir un poco más, y va a haber otro montón de acciones que efectivamente incluirán a las personas que no son mujeres y que se quieran incluir, pero este primer conversatorio va